¿Ahí se me escucha? Sí, señora. Y allá está también el doctor Navarrete con tu hermana viéndote. Muy bien. ¿Y también se ve bien la pantalla? Se ¿Sí ve está bien? perfecto. Ya, muy bien. Entonces voy a partir agradeciendo, que siempre es bueno agradecer. Agradecer la presencia de todo este grupo del AGTC, a todos los nuevos integrantes, a todos los antiguos integrantes, amigos nuestros, y a los que organizaron esto, Lázaro, Eduardo sobre todo, y a Claudio, porque él es el origen de este grupo y también mentor de muchos de nosotros. Así que partimos con un agradecimiento. Yo les voy a hablar de screening en cáncer de páncreas. Yo no soy para nada experta en screening en cáncer de páncreas, pero es un tema que creo que es importante para los que hacemos endosonografía. Nos vemos enfrentados muchas veces a cáncer de páncreas y sabemos que es una enfermedad que afecta mucho, no solo al paciente, a nosotros también. Cada caso es tremendamente fuerte porque todos llevamos en mente, perdón, ¿por qué no avanza? No sé, no puedo avanzar. Ahí sí. Tenemos en mente este esquema, este gráfico de la alta letalidad que tiene esta enfermedad y por lo tanto siempre nos preguntamos qué podríamos hacer para que esto cambie. Les muestro aquí la incidencia de cáncer en Latinoamérica, en que vemos que entre las principales causas de cáncer no está el cáncer de páncreas, realmente es un cáncer infrecuente, y yo lo agregué ahí y da el 2,5% de los cánceres, siendo lo más importante, como ya habían dicho antes en alguna otra presentación, mama, próstata, colorectal, etc. Es la causa número 12 de cáncer en Latinoamérica y la séptima de causa de muerte por cáncer. También hay una tendencia al alza, que eso es algo que también nosotros tenemos la sensación, pero uno nunca sabe si es porque somos centros que recibimos a más pacientes con patología de cáncer de páncreas, por el desempeño tanto de cirugía endoscópica como endosonografía, pero la verdad es que las predicciones que hay del 2018 al 2040 es de un aumento de un poco menos de duplicarse. Así que es un aumento importante y sostenido, y sobre todo que eso no está reflejado aquí, pero que la mortalidad, la verdad es que no hay una predicción de que vaya a mejorar. Entonces estamos abocados a una enfermedad letal y que además es, y una de las causas de esa letalidad es que el diagnóstico es tardío. ¿Y por qué es tardío? Porque los síntomas son tardíos. Y lo más de que los síntomas sean tardíos es que una vez que el paciente tiene síntomas, ya el cáncer es avanzado. Ustedes ven que aquí las etapas 1A y 1B, que 1A es cuando mide 1 centímetro y 1B 2 centímetros el cáncer de páncreas, dentro de un número total es una fracción muy pequeña, el 6% de los pacientes se diagnostican en esta etapa, o sea que el 94% en etapas más avanzadas. Y solamente la etapa más pequeña, la del 1A, que mide 1 centímetro, o sea, la verdad es que es difícil encontrar lesiones de ese tamaño, tienen un mejor pronóstico. La mediana de sobrevida al momento del diagnóstico, y tomando en cuenta todos los pacientes, es de 3 a 6 meses, poquito. Esta letalidad no solo se explica por los síntomas y el diagnóstico tardío, también es el cáncer tal vez el más agresivo que se conoce, es de rápida progresión y además no tiene una terapia oncológica que sea suficientemente efectiva. Pero lo interesante que tiene es que hay un proceso de carcinogénesis, que es parecido a los otros cánceres, como el colorectal, por ejemplo, y podría tardar hasta 10 años en convertirse en un cáncer invasor. O sea, sí tenemos un espacio en que podríamos actuar, y por eso es muy importante conocer y saber qué son las lesiones precursoras del cáncer de páncreas. Sabemos que lo único que puede cambiar el pronóstico del cáncer es tratar las lesiones premalignas o las que sean malignas pero pequeñas, o sea que sean hallazgos incidentales y en pacientes asintomáticos. ¿Cuáles son esas lesiones premalignas o resecables? Son los PANIN3, o sea que son neoplasias intraepiteliales del tejido pancreático que evolucionan del 1, 2 y al 3, el 3 es de mayor graduación y que equivale a un cáncer in situ.
Y las otras lesiones son las neoplasias quísticas pancreáticas mucinosas, el IPMN, y la neoplasia quística mucinosa, que una vez que ya tienen displasia de alto grado, también están consideradas una lesión premaligna. Los cánceres pequeños T1, N0, M0, que corresponden a las etapas 1A y 1B que les mostré recién. ¿Cuál es el objetivo de ese screening? Es identificar entonces el cáncer de páncreas en una etapa precursora de malignidad, definir cuáles son estas lesiones de alto riesgo, cuáles son los pacientes de alto riesgo, realizar algún tipo de seguimiento para el cáncer para disminuir finalmente la mortalidad por esta causa. ¿Qué tenemos que considerar? Que los pacientes que nos van a enseñar más son aquellos que tienen alguna historia familiar o que esté asociado a algún factor, a alguna alteración genética que podamos reconocer al conocer a los pacientes. Porque el cáncer esporádico, si bien es mucho más frecuente, es el 90% de los pacientes, no tenemos cómo adivinar o cómo sospechar que ellos pudieran desarrollar un cáncer. En cambio, si nos abocamos a estos pacientes que van a tener alguna afección o que vamos a sospechar una afección, entonces sí podríamos, por una parte, estudiarlos y así aprender a reconocer en la población general los que tienen riesgo de hacer cáncer esporádico. La otra consideración es que es un cáncer de muy baja prevalencia y eso no permite hacer un screening en población general, porque daría unos falsos positivos inaceptables, y esto se los muestro en este ejemplo. La incidencia ajustada a mayores de 50 años, esto es incidencia en Estados Unidos, es de 37 por 100.000 habitantes. Si encontráramos algún test que fuera ideal, con sensibilidad y especificidad de 99% cada uno, pesquisaría, claro, todos los casos, o sea, casi 36 cánceres de los 37, pero tendría 1.000 falsos positivos. Y eso es un costo que no es sostenible. Ni por lo económico, ni por los recursos médicos, emocional para los pacientes, o sea, realmente no se puede hacer screening en la población general. Aquí estas definiciones que les voy a mostrar vienen de unas guías que están desarrolladas por un grupo que se abrevia CAPS, que es un grupo que está encargado de buscar recomendaciones para hacer seguimiento en pacientes con riesgo de cáncer de páncreas y que se reúnen cada cierto tiempo para hacer estas guías. Las últimas fueron en 2013, estas actuales son del 2019, y está constituido por expertos internacionales y de distintas especialidades. Ellos definen, y este trabajo se los voy a nombrar en varias otras diapositivas. Ellos definen como individuos de alto riesgo para desarrollar un cáncer de páncreas según su historia familiar y el perfil genético que tengan. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Para esa definición de individuo de alto riesgo no está considerada la diabetes de inicio reciente, sin embargo es un elemento que también hay que considerarlo, y también nos vamos a referir un poco más a ello. La historia familiar es la que podemos hacer en la consulta. Tenemos un caso índice, que es el paciente que está sentado frente a nosotros, y de él hay que partir haciendo un pedigrí de 3 generaciones, preguntar por cáncer de páncreas en familiares u otro tipo de cáncer en familiares cercanos, a qué edad se les hizo el diagnóstico, cuándo fallecieron y si fumaban o no. Y entonces con ese primer abordaje vamos a poder pensar si estos tumores están o no relacionados a mutaciones genéticas. Y entonces lo que sigue es el estudio genético, y sobre todo cuando nosotros, aparte de la historia, encontramos sospechoso que sean pacientes muy jóvenes, más que lo habitual, que sea el cáncer muy agresivo, multifocal, que haya parientes afectados con este cáncer u otros. Se recomienda, en la medida de lo posible, hacer estudio genético a todo paciente con cáncer de páncreas. El estudio genético parte del paciente, que es el que va a tener la supuesta alteración genética, y si él no puede, por las condiciones de salud o por algún otro motivo, someterse a ese examen, se le puede realizar al familiar más cercano. La muestra es en saliva, se hace un panel de páncreas de 29 genes, que corresponden 20 a genes que tienen relación con el cáncer, 6 a pancreatitis crónica y 3 que no tienen evidencia de asociación pero están en estudio. También hay un panel oncológico multicáncer que estudia 84 genes.
Si el estudio genético sale positivo para el paciente, entonces se estudia a la familia. Esto por lo menos es información que tenemos aquí en Chile y realmente desconozco cómo es la realidad en otros lugares, pero la recomendación de hacer estudio genético a todo paciente de cáncer de páncreas es con un interés también de investigación. ¿Cuáles son los genes asociados? Que no los vamos a ver con detalle, pero sí para mostrar que en esa serie de 29 genes que se estudian, algunos corresponden a síndromes clínicos como el Poids-Jägers, y que si vemos el riesgo que tiene a la edad de 70 años de tener cáncer de páncreas o de haberlo tenido, es de entre un 30 y un 60%, eso es altísimo. O que se asocia a una pancreatitis crónica hereditaria, 40%, y así con cada vez menos frecuencia ese riesgo, pero son todos alteraciones genéticas que podrían explicar la presencia del cáncer de páncreas. Este mismo grupo o consorcio CAPS definió cuáles son entonces, con esta historia familiar y las mutaciones genéticas, cuáles son los individuos de alto riesgo. En este cuadro, en esta tabla, ustedes pueden ver los requisitos o las características que ellos pusieron según los genes alterados y según el número de familiares afectados o no, para saber con qué porcentaje ellos estaban de acuerdo para hacer seguimiento o no. Por ejemplo, en el Poids-Jägers, que vimos que tenía ese 70% de riesgo de hacer cáncer de páncreas a los 70 años, hay un 99% de coincidencia en que sí, ese paciente debe ir a seguimiento. Por otra parte, otros hay menos concordancia, y hay otro grupo de pacientes que aunque no tengan alteraciones genéticas que se hayan pesquisado al hacer el estudio, pero si por otra parte tienen 3 familiares cercanos con cáncer de páncreas, ellos también deben ir a seguimiento, y también eso es un acuerdo en la definición de individuos de alto riesgo. Debemos acordarnos que estamos actuando frente a ese pequeño grupo, estamos identificando a esos pacientes que podrían ser la clave para identificar marcadores a futuro, y lo interesante es que esas mutaciones genéticas también se encuentran cuando estudiamos a los pacientes con cáncer esporádico. ¿Cuáles son las lesiones de alto riesgo? Ya las enumeré al comienzo, que son las neoplasias intraepiteliales de alto grado, o PANIN3, la displasia de alto grado de los IPMN y de la neoplasia mucinosa, y el adenocarcinoma invasor menor a 2 centímetros, que podría ser mayor, pero que sea posible de resecar con márgenes libres. El objetivo de esta definición es la detección de estas lesiones, y eso se tendría que realizar al inicio del seguimiento o durante el seguimiento. En este esquema muy lindo, ustedes pueden ver aquí tejido normal que va por dos vías que son paralelas. Aquí ven ustedes cómo van aumentando las neoplasias intraepitelial, los cambios en el epitelio de hiperplasia, hasta hacerse más irregular y hasta llegar a la neoplasia intraepitelial de 3er grado o cáncer in situ. Eso en la medida que se van sucediendo cambios moleculares, y que en esta otra vía inicialmente son muy parecidos en el IPMN, que después va apareciendo la displasia hasta hacerse una displasia de alto grado, ambos predecesores del cáncer de páncreas. En otro esquema que muestra más o menos lo mismo, pero también queda muy claro que del páncreas normal con conductos normales hasta llegar al cáncer de páncreas hay 2 vías, que son a través de las neoplasias intraepiteliales, que van aumentando su graduación, o a través de la aparición de displasia en los IPMN y las neoplasias quísticas mucinosas. Y todo esto está acompañado por cambios, por eventos moleculares que responderían supuestamente a estas alteraciones genéticas. Lo importante de esto es que cuando ya cualquiera de estas vías llegó al cáncer de páncreas, estamos enfrentados a un cáncer de páncreas, que es como muy lógico, pero lo importante es que esta etapa, en esta línea, están las lesiones que son curativas. Ya cuando estamos enfrentados a un cáncer de páncreas, es cáncer de páncreas.
Les muestro un estudio muy interesante de una cohorte de seguimiento de 16 años que, en un centro académico terciario que reunió 354 pacientes con las características de individuos de alto riesgo según los criterios que vimos recién, basados en factores familiares y genéticos. Y el objetivo era saber cuántas de estas lesiones encontraban durante este seguimiento, con una mediana de seguimiento de 5,6 años. Se hizo endosonografía al comienzo y después endosonografía, resonancia o escáner. Los resultados es que encontraron casi un 20% de pacientes que tenían hallazgos relevantes en imágenes, que son los mismos worrisome features que hablamos para las lesiones quísticas pancreáticas, y 7% de lesiones que progresaron a lesiones de alto riesgo durante el seguimiento, o sea, lesiones preneoplásicas. 14 eran cánceres de páncreas y 10 lesiones de displasias de alto grado en estos años. La tasa de progresión anual a las lesiones de alto grado fue de 1,6%, y algo interesante también es que 93% de las lesiones tuvieron hallazgo en imágenes previo a un diagnóstico de lesión preneoplásica. O sea que teníamos la oportunidad de encontrarlas. Los PANIN ustedes saben que no se ven, así que eso no era opción de encontrarlas por imágenes. 9 de cada 10 cánceres de páncreas fueron resecables y la sobrevida fue mejor que las estadísticas habituales, de 83% en 3 años. Este es uno de los casos de ese grupo, un tumor que se encontró de 7 milímetros ahí en el corte histológico después de 10 años de seguimiento. Eso debe haber sido algo muy gratificante para el grupo. ¿Cómo se debería estudiar a los pacientes de alto riesgo? El screening inicial con resonancia o con endosonografía, con 92% o 87% según de las preferencias del grupo de expertos. Y el escáner solamente si no se podía hacer alguno de los otros, y eso además de glicemia y hemoglobina glicosilada al momento del inicio del screening. Si el primer estudio es normal, el seguimiento también se hacía o con resonancia o con endosonografía, y con estudios de glicemia, hemoglobina glicosilada y CA19-9 si es que había algún signo de riesgo. Por supuesto que aparte de hacer el seguimiento y la búsqueda de cáncer de páncreas, había que chequear los otros cánceres que pudieran estar cercanos a la... perdón, que me digo un ruido aquí, que tengan que ver con su alteración genética. Todos conocemos cuáles son las diferencias entre resonancia y endosonografía. Lo importante es que ambas requieren tecnología actualizada. Una resonancia de una tecnología más antigua realmente no es muy buena para discriminar tumores chicos, y la endosonografía con procesadores antiguos tampoco va a poder pesquisar lesiones muy pequeñas. Las técnicas asociadas que están en desarrollo, pero que todavía tampoco están en uso como para mejorar un poco esa visión, son el contraste sónico, la elastografía, endomicroscopía confocal, imágenes moleculares, muestras de jugo pancreático. Son técnicas que podemos asociar a la endosonografía y que podrían mejorar el desenlace, y probablemente lo que hay que hacer es combinar y alternar las tecnologías. Este algoritmo que muestra el grupo de CAPS para el seguimiento de los pacientes no lo vamos a ver en detalle, pero yo quiero resaltar algunas cosas, como que este screening en su inicio se hace con resonancia endosono más la glicemia, y en el seguimiento también resonancia endosono más la glicemia y el CA19-9. Si en este estudio no hay hallazgos preocupantes que corresponden a páncreas normal, un poquito de pancreatitis crónica, quistes sin ningún elemento de preocupación, o también tumores neuroendocrinos chicos, el seguimiento es cada 12 meses. Si por otra parte sí hay hallazgos preocupantes, entonces se sigue a la otra etapa, con más estudios, con punción o con escáner, y si no hay sospecha de malignidad, si es una lesión quística, se sigue cada 6 meses, si es sólida, en 3 meses más. Si hay sospecha de malignidad actual, entonces, según si es independiente que sea lesión sólida o quística, si la punción es positiva, va a ir a cirugía. La diabetes de reciente comienzo pareciera ser una manifestación temprana del cáncer de páncreas, conocida como tipo 3C, y llamada también diabetes pancreatogénica, y podría corresponder a un síndrome paraneoplásico.
Es importante que la diabetes, si ya tiene más de 5 años de diagnóstico, aumenta el riesgo de entre 1 y 1,5 veces el riesgo de hacer cáncer de páncreas, pero si tiene menos de 1 año, ese riesgo es de 5 a 5,5 veces mayor que una persona normal. Entonces, como dijimos, la diabetes que está inducida por el cáncer de páncreas podría ser un marcador de cáncer de páncreas asintomática, y además que el diagnóstico de páncreas podría ser precedido entre 30 y 36 meses, dándonos una oportunidad muy grande de encontrar a los pacientes en etapa precoz. Sin embargo, no toda diabetes se le recomienda hacer screening, pero si hay historias, si hay otros elementos que nos hagan sospechar que esto podría ser derivado de patología pancreática, por ejemplo, baja de peso o dolor, obviamente, de todas maneras merece algún estudio. La investigación aquí lo que va a encontrar marcadores. Marcadores para el riesgo de pacientes, encontrar marcadores que nos muestren cuáles son precursores, qué pacientes tienen estos precursores, qué lesiones van a progresar, que nos permitan disminuir esos falsos positivos, conocer cuál es la asociación que hay entre diabetes, pancreatitis y cáncer de páncreas, y mejorar nuestros instrumentos de imagen. Estos son todas las muestras, los marcadores que se han ido desarrollando, que no es para verlos en detalle, solo ver que se buscan en plasma, en suero, en líquido pancreático, en orina, y que probablemente algunos de estos, que son los dos que les voy a destacar, son los que podrían desarrollarse como para ser validados. Ninguno de estos está validado para uso clínico todavía. Esta es una proteína que está en relación a la diabetes mellitus, y por eso es importante, porque si podemos encontrar una proteína que sea la que vaya a desarrollar la diabetes, y esa estaría relacionada también con su sobreexpresión en el cáncer de páncreas, podría también permitirnos encontrar el cáncer antes que este sea evidente. La detección de DNA circulante en el fondo también está mostrando que hay fragmentos celulares circulantes, y eso por supuesto que sería importante para el diagnóstico, para la progresión y para la respuesta a la terapia. El screening, como conclusión, no es posible en la población general. El screening sí es posible en la población de mayor riesgo, y eso definido por historia familiar, el perfil genético y la presencia o no de diabetes. Eso es importante porque nosotros, con nuestra sola historia clínica y buscar la diabetes mellitus, podríamos entonces iniciar un estudio. El objetivo del screening es encontrar lesiones premalignas o cánceres chicos, llevarlos a cirugía y así mejorar la sobrevida. El objetivo de la investigación es encontrar biomarcadores que encuentren una población de más riesgo y biomarcadores que indiquen qué lesiones se van a malignizar. Hay más conocimiento, hay más herramientas, hay indicios de hallazgos precoces y mejor sobrevida, pero los números son pequeños y no hay impacto general. Pero hay que buscar y seguir buscando. Muchas gracias.